Bueno, lo que nos falta ver en esta semana es acerca de un poco de nefro, también vías urinarias, nefro, ¿no? También testículos, ovarios, vejiga también un poco. Entonces, esos son un montón de temas, pues, ¿no? Para una sola clase. Entonces, vamos a tratar de correr. Lo más importante para imágenes de toda la anatomía renal es diferenciar bien, pues, ¿no? La corteza de la médula. En la médula nosotros vamos a encontrar pirámides renales y también las columnas, ¿no? Se le llaman columnas de Bertin, que las separan estas pirámides. Cada pirámide va a tener un seno renal donde se une, pues, ¿no? Al sistema pielocalicial. Y luego ya empiezan pues los cálices menores, mayores, la pelvis renal y luego el uréter. Y bueno, vamos viendo. Entonces vamos a empezar de frente con un poco de infección, enfermedades infecciosas, ¿no? Muy importante la pielonefritis aguda, que es una infección, ¿no? Del parénquima renal y también del sistema colector. Entonces, ¿cómo se va a presentar? Generalmente se va a presentar en imágenes, bueno, en la ecografía, se va a presentar con una zona heterogénea, a veces hiperecogénica, pero es una zona focal. Más sensible, más específico es ver una tomografía, ¿no? Y en la tomografía ustedes van a ver cambios inflamatorios en lo que es, sobre todo al inicio, en la grasa perirrenal. Eh, y es importante ese dato porque a veces no van a tener una tomografía contrastada, sino sin contraste, ¿no? Y como les dije, para estudiar muy bien la función renal, la anatomía renal, es importantísimo pedirlas una tomografía en todas las fases, pues, ¿no? La fase arterial, nefrogénica, la fase tardía. Entonces vamos a ir viendo esas fases. Entonces, la grasa generalmente es hipoecogénica de densidad negativa, ya según la escala de unidades Hansfield, y debería ser negrito, ¿no? Como ven acá. Pero en este caso, en la grasita del perirrenal, ahora también hay espacio perirrenal, espacio pararrenal anterior, posterior, pero bueno, es un poco más, anatomía más detallada, ¿no? Pero aquí en la grasa perirrenal ven un aumento de densidad, es muy diferente a eso, ¿no? Entonces, eso te lleva a pensar sobre todo en cambios inflamatorios, ¿no? En una tomografía sin contraste. Como verán, la tomografía sin contraste, a lo más que pueden notar es tal vez un aumento de volumen, de tamaño del riñón. Y para ver lo que hay más, una visión como que más específica, más sensible, es la tomografía contrastada, pues, ¿no? ¿En qué fase? En la fase nefrográfica. En esta fase, el contraste ya ha pasado al sistema colector, o sea, ya está incluso a nivel de la médula renal, y aquí se ubican los sistemas colectores. Por lo tanto, se ven llenos de contraste, pues, ¿no? En este caso hay un realce heterogéneo, pues, ¿no? Del riñón. Y como verán aquí son imágenes hipodensas en forma de cuña, algunos lo llaman, o en forma lineal, ¿no? Entonces, generalmente hace alusión a que la infección ya está a nivel del parénquima renal. Y en la fase ya tardía ya se va a empezar a llenar de contraste el sistema pielocalicial, ¿no? En este caso la pelvis renal. Eh, bueno, también la pielonefritis se puede presentar como unas masas, como unas lesiones focales, semejando a veces un tumor, ¿no? Pero no, esto generalmente es inflamación que se está abscedando. Miren bien, hay un centro necrótico, ¿no? Ya una necrosis liquefactiva, entonces se va
haciendo un absceso, pues, ¿no? Entonces, a veces incluso algunos mencionan que si hay lesiones, eh, generalmente da alusión a que la infección ha sido por vía hematógena. Pero si es que está afectado, pues todo el riñón, entonces, o hay una afectación en cuña o lineal, entonces la vía es ascendente, o sea, de las vías urinarias. Bueno, como un dato, ¿no? Que generalmente se asocian a ese tipo de infección. Y este es el real heterogéneo. Miren, la sin contrastada a veces no puedes notar, ¿no? A lo máximo puedes decir tal vez acá puede haber una masa, no sé. Entonces, ¿para qué sirve el contraste? Para definir estas lesiones. ¿Cómo se presentaría una lesión tumoral? Se presentaría como un realce homogéneo, ¿no? Un poco diferente, ¿no? Como más adelante vamos a ver. Pero en este caso es una zona hipodensa, ¿no? Que a diferencia del resto del parénquima es más hipodensa, heterogénea y acá en esta, ventaneando un poco más, se aprecia mejor, ¿no? La morfología en cuña. Entonces, esta es una pielonefritis. Pues, ¿no? A otra cosa que también tienen que estar atentos es a la grasa adyacente. Aquí no se ve mucho, pero si nosotros vemos las imágenes superiores o aquí, ¿no? La grasa está un poco hiperdensa, entonces hace alusión que hay inflamación a ese nivel, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver el patrón nefrográfico. El patrón nefrográfico hace alusión al realce, ¿no? De nuestro riñón a la administración del contraste. Entonces, tenemos diferentes tipos de patrón nefrográfico. Entonces, vamos a ir viendo. Como les dije, ¿no? En la médula renal están los túbulos colectores, el túbulo, generalmente la arteria eferente, la arteria aferente y la cápsula de Bowman se ubican a nivel de la corteza renal, ¿no? Entonces nosotros cuando administramos contraste, ¿qué es lo primero que se va a pintar? La corteza renal. Luego, en la más fase un poco más tardía, se va a ir pintando la médula, entonces va a ser ya un poco, los dos van a notarse hiperdensos, llenos de contraste, y en las fases tardías ya van a pasar esta parte, ¿no? La papila renal y todo eso. Entonces va a pasar al sistema pielocaliciano. Y aquí están, ¿no? Las imágenes. Entonces, ¿cómo se presenta una sin contraste? No hay real. O sea, esta sin contraste, ¿para qué nos va a servir? Para ver calcificación, para ver litiasis. Litiasis, calcificaciones, sangre, si hay hematomas, tal vez cuando hay una lesión. Un momentito, por favor. Un momento.
lo siento, tuvo una urgencia una vecina. Ya. Entonces estábamos en esto, ¿no? En las fases. En la sin contraste, entonces ustedes van a ver las litiasis, los cálculos, las hemorragias, los hematomas perirrenales. Y en la fase córtico-medular, arterial o vascular, miren, ¿ves? A los 20, 60 segundos, ¿qué pasa? Que se rellena primero la corteza renal. Y esta corteza se vuelve hiperdensa, ¿no? Se ve claramente la diferenciación. Aquí, pues, no sirve mucho para ver tal vez las masas, las lesiones generalmente se estudian en la nefrográfica. Aquí lo que vamos a evaluar es la anatomía perovascular. Tal vez un poco más las arterias, las venas, cuántas arterias renales, cuántas venas renales tiene, tal vez si hay aneurismas o malformaciones vasculares, o también o porque a veces hay, pues, ¿no? Duplicidad de arterias renales, ya, sobre todo cuando nos piden preoperatorio, nosotros vemos, contamos arteria por arteria, cómo están irrigando, ¿no? Y en la fase nefrográfica, aquí es donde estudiamos las masas, los quistes, todas esas cosas para las lesiones, para eso sirve. Entonces, y también aquí vemos las infecciones, ¿no? Las pielonefritis. Y en la fase excretora, ahí ya vamos a ver hasta dónde está pasando, tal vez si hay acodamiento de los uréteres, tal vez si hay doble sistema pielocalicial y la vejiga, ¿no? Cuando ya está en la vejiga el contraste también se pinta bonito y se puede ver. Ahora vamos a ver patrones nefrográficos, la ausencia global unilateral del patrón nefrográfico. O sea, ¿qué quiere decir? Que no se pinta, pues, ¿no? Que un riñón no se pinta, en pocas palabras. Entonces, causas, oclusión de la arteria renal, ya sea por una trombosis, embolismo, disección o un trauma, o también cuando hay una oclusión de una vena renal completa, una trombosis, obstrucción en la vía urinaria, ¿ya? Por atrofia renal o ausencia congénita de las nefronas. Entonces, por ejemplo, una agenesia renal, no hay riñón, pues, ¿no? El riñón está ausente en un síndrome de Sina. Miren el riñón derecho, cómo está bien, y a veces crece, ¿no? El riñón derecho o el contralateral, pues tiende a ser más grande. También tenemos que ver si hay, cuando no encontramos el riñón, sí o sí tenemos que buscar en la cavidad pélvica, porque lo más frecuente es que se ubiquen los riñones ectópicos a nivel de la cavidad pélvica, como en este caso, ¿no? Y aquí, pues, evaluar uno de estos casos es ver la vasculatura, porque generalmente hay diferencias en la vasculatura, hay cambios, ¿no? En la vasculatura, la rotación, si hay duplicidad de los conductos colectores, los uréteres y un montón de cosas. Entonces es un poco más complicado, ¿no? Ver estas anomalías congénitas. Aquí, por ejemplo, estamos ante un riñón que no está captando adecuadamente la sustancia de condado, no está llegando adecuadamente. ¿Y esto por qué era al final? Miren esta fase arterial y miren toda esta arteria aorta, llena de placas cálcicas, ateroscleróticas, y la arteria renal derecha, deja de pintar, o sea, deja de llegar contraste a este nivel, entonces si así hipodensa, probablemente sea una trombosis, ¿no? ¿Por qué entonces este riñón no está pintando? Porque no está llegando la sangre a este riñón. Entonces, siempre ver todas esas cosas. Aquí también este riñón está pintado. Miren, es prácticamente el riñón se ha vuelto una colección ya por una infección crónica, ¿no? Se ha abscedado. Los abscesos generalmente tienen lo que es las paredes gruesas, llenas de contraste. Y en este caso se ha hecho prácticamente todo el parénquima renal. Se ha infectado, pues, ¿no? Y se ha abscedado. Luego vamos a tener una ausencia segmentaria de lo que es el nefrogrado, o sea, de la captación de sustancia de contraste. Entonces, ¿cuándo vamos a tener esto? Cuando hay
un infarto renal segmentario. Esto es lo más frecuente, morfología en cuña, hipodenso, generalmente se debe a embolismos, o lesiones ocupantes, ¿no? Como absceso, neoplasias, quistes, o también postraumáticas por laceraciones renales y contusiones. Por ejemplo, ¿no? En estos casos tenemos casitos de infarto renal. ¿Cómo se presentan estos? Con una área hipodensa, también en morfología en cuña, como pueden ver aquí. Y muy importante para diferenciar de la pielonefritis es que la grasa perirenal, el tejido graso, miren cómo está, bien negrito. Y otro es el cuadro clínico, pues, ¿no? Y los antecedentes del paciente con antecedente de traumatismo ya, o, perdón, de alguna alteración en la coagulación o cosas así, ¿no? Entonces, pensar en un infarto renal. Igualmente en estos casos, miren cómo se presentan, ¿no? Las lesiones de morfología en cuña. ¿Por qué? Porque hay una mala irrigación segmentaria a este nivel. Y en este caso, por ejemplo, es una, ¿cómo se podría decir? Una alteración de la vasculatura, ¿no? Miren cómo se presentan tortuosos los vasos a nivel hepático y a nivel renal, incluso con aneurismas. Es por eso que es muy importante estas fases, ¿no? De la tomografía, la fase arterial para poder ver nuestras trombosis, cómo están los vasos, ¿no? A este nivel. Y entonces este paciente fue diagnosticado como una poliarteritis nodosa, ¿no? Con su propio nombre, una afectación de los vasos. Y por ende formaban, había zonas que no estaban siendo bien irrigadas y por eso se formaban ese patrón nefrográfico, ¿no? Con áreas segmentarias que no captaban contraste. Pero aquí lo más importante es la vasculatura, entonces, muy importante esa fase. También tenemos a la pielonefritis aguda, como les dije, ¿no? Siempre vean la grasita y el cuadro clínico, aquí también, incluso este paciente con shock séptico, ¿no? Y este paciente estaba haciendo alteración de la perfusión, que también se puede dar, ¿no? Bueno, en este ejemplo es muy bonito este caso porque se puede ver cómo se ve un quiste a diferencia de un tumor en las diferentes fases. La flecha azul es el quiste, miren, en la fase sin contraste es un poco hipodensa, se puede ver bien, ¿no? Incluso en la sin contrastada. Pero miren la cabeza de la flecha amarilla, aquí en la sin contraste, pues parece un área heterogénea, pero no se define bien, ¿no? Y luego ya pasamos a la fase córtico-medular, o sea, la fase temprana o arterial también. Y, en esta fase, en una fase temprana córtico-medular, se ve el quiste que no está realzando, y vean la lesión, ¿no? Realza incluso más rápido que el resto del parénquima, ¿no? Y de la médula. Y luego en la fase nefrográfica es aquí donde se tienen que estudiar los tumores, las lesiones. Entonces se ve con mayor definición el quiste, la densidad, cómo está la densidad y la masa, ¿no? Que es un realce periférico, que mantiene un realce periférico, tal vez un lavado temprano, igual que el que estuvimos hablando, ¿no? En el hepatocarcinoma. Y luego ya vamos a tener la fase de eliminación, ¿no? Cómo está eliminando el contraste por el sistema pielocalicial. Entonces, recuerden siempre, esta lesión era un carcinoma renal. Miren cómo realza con tempranamente al administrar, porque está bien vascularizado. En cambio, el quiste no realza, pues, ¿no? Se mantiene constante. Y en el quiste tienen que ver si hay tabiques, tal vez el engrosamiento de la pared, lesiones nodulares. Más adelante lo vamos a ver. Y luego vamos a tener poliquistosis renal, cuando hay múltiples quistes a nivel del riñón,
Y bueno, a veces también ya, esto ya más específico, como que más rebuscadito, nefropatía por litio, ¿no? Que son focos eh, que conforman, ¿no? Microquistes, ¿no? Secundarios a este metal. Luego, vamos a ver, poliquistosis hepatorrenal es lo mismo que el otro, pero con quistes también en el hígado. Entonces aquí es a veces muy complicado cuando nos vienen estos pacientes, tenemos que ver quiste por quiste, tal vez encontrar tabique y esas cosas, ¿no? El absceso renal, muy importante también este absceso, ¿por qué? Porque va a ser como una colección, ¿no? Y como les dije siempre, los abscesos, la pared gruesa y que realza el contraste. La laceración renal ante una historia de un paciente con traumatismo, politraumatizado, ¿no? Y que se vea un defecto lineal, entonces una laceración, ¿no? Muy importante hacer esta diferenciación porque recuerdan que en la pielonefritis también se ve una área hipodensa lineal o también en cuña, ¿no? Y la pielonefritis hemorrágica. Y miren, aquí es importante ver la sin contraste, la A es la sin contraste, y ven el riñón izquierdo que es un poco hiperdenso. ¿Por qué? Porque hay contenido hemorrágico. Entonces aquí podría ser un tumor con contenido hemorrágico, pero al final fue simplemente un absceso que había sangrado un poco. Pues, ¿no? También vamos a tener cambios post tratamiento ante cuando hay un tumor, ¿no? A veces le dan también radioterapia, sobre todo por radiofrecuencia. Entonces, lo que se va a ver es un poco cambios, ¿no? A nivel de lo que es ese tejido, cambios atróficos, pero lo más importante es diferenciar de una recurrencia de la enfermedad. ¿Cómo va a ser una recurrencia de la enfermedad? Que ese tejido va a empezar a realzar. ¿Ya? Entonces, miren bien, antes del tratamiento, ¿cómo estaba este tumor? Una neoplasia, con un área necrótica, tal vez central, y post tratamiento se va haciendo pequeña y va dejando de realzar, ¿no? Entonces ya no realza más, entonces este es un cambio post tratamiento. Si hubiera recurrencia aquí, esperaremos encontrar un poco más de realce. Entonces muy importante también esto, ¿no? Nefrograma retrasado, o sea, cuando se retrasa la captación de contraste por uno de los riñones, miren aquí, por ejemplo, esta es una fase nefrográfica, pero el riñón derecho está realzando muy bien, tanto la médula como la corteza, ya está pintado, ya está el contraste en el túbulo colector, y aquí no, aquí hay una diferenciación córtico-medular, está como una fase córtico-medular, ¿no? Una fase más temprana, este riñón, ¿por qué? Porque no está llegando adecuadamente la sangre, y esto era porque había una estenosis de la arteria renal, ¿ya? Entonces, a este nivel también se ve en la reconstrucción, es una reconstrucción tridimensional, y esta es una arteriografía. Esto, como les dije, se hace por radiología intervencionista, pues se inyecta un poco de contraste a través de las arterias y se puede ver, ¿no? La estenosis. Miren esta trombosis tumoral, esta es una neoplasia, pues, ¿no? Que había hecho metástasis a través de los vasos, en este caso la vena renal, entonces se ha hecho una trombosis. ¿Y qué pasa? Que no llega bien la sangre y por lo tanto se hace una captación retardada de la sustancia de contraste. Igualito en una trombosis. Eh, bueno, también aquí, por ejemplo, es muy importante ver las otras estructuras cuando tenemos un retardo en esta captación de sustancia de contraste, ¿no? Tal vez la enfermedad no esté ahí, tal vez esté en el uréter, en la vejiga, y en este caso, miren la vejiga, aquí en esta fase tardía ya esperamos ver la vejiga también llena de contraste, pero ven una lesión, ¿no? Probablemente una lesión neoformativa, que ha infiltrado también el uréter, y miren el uréter, el riñón derecho, cómo está captando tardíamente la sustancia de contraste, ¿no?
También por estenosis pieloureteral, ¿no? Izquierda. A veces hay, congénitamente se forma una zona de estrechez a nivel de la unión de la pelvis renal con el uréter, entonces en este caso estaba produciendo daño, ¿no? Al fin y al cabo, esta acumulación de lo que es orina va a dañarte el riñón a la larga. Entonces, lo que recomienda generalmente en estos casos de lo que es obstrucción de esta vía urinaria, pero por litiasis o por alguna neoplasia no curativa, entonces le hacen una nefrostomía, o sea, le meten un catéter y se extrae, ¿no? Toda la orina para no perder este riñón, porque este riñón poco a poco se va a ir perdiendo si es que no le liberas, ¿no? De esa lesión. Igual aquí, ¿no? Hay un tumor, miren muy bien, una neoplasia vesical que está infiltrando este uréter, por lo tanto dilata, causa una dilatación retrógrada y un retardo en la captación de sustancia G, contraste por este riñón. O sea, si ya se está dañando, pues, ¿no? Eso quiere decir. Y también tenemos aquí una colección, ¿no? Subcapsular, entonces que también comprime a este riñón y está ocasionando que no capte bien la sustancia de contraste. Y por último tenemos nefrograma persistente bilateral, que se puede dar, ¿por qué? Porque este llenado, este pintado del riñón va a durar, ¿no? Porque recuerden que la fase tardía es más de 3 minutos, por lo tanto, aquí ya no esperamos encontrar que haya contraste en nuestro parénquima renal, pero sin embargo en estos pacientes persiste. Y esto a veces se da por un shock hipovolémico, es decir, hay un poco volumen de agua en nuestro sistema, por lo tanto, la sangre no va a circular más lento, ¿no? Entonces, es muy importante. Y los signos de este shock hipovolémico, generalmente la vena aorta está bien comprimida y hay ausencia de contraste también en la aorta. Bueno, también tenemos nefrograma en anillo, que generalmente hace alusión al infarto renal. ¿Qué quiere decir? Que hay una parte periférica que realza, ¿no? Nefrograma estriado, generalmente en las pielonefritis, zonas heterogéneas, pues, ¿no? Que no realzan al sustancia de contraste. Es simplemente un nombre, ¿no? Que le ponen a esta presentación. Pielonefritis enfisematosa. Siempre que escuchen enfisematosa es porque hay aire, ¿no? Por ejemplo, enfisema subcutáneo, cuando hay aire a nivel subcutáneo. Y aquí vamos a encontrar aire, imágenes de densidad aire a nivel del riñón. Entonces, para que ustedes vean bien esta imagen de densidad aire, en cualquier sitio, por ejemplo, neumoperitoneo, aire en el encéfalo, en el cerebro, aire en cualquier lado, pongan ventana ósea o ventana pulmonar, cualquiera de los dos. En la ventana ósea también se ve muy bien el aire, o como que resalta, y en la ventana pulmonar también resalta mucho el aire. Entonces en esta ventana, miren, hay alteración de la captación de contraste en este riñón, probablemente sea una pielonefritis, pues, ¿no? Pielonefritis enfisematosa porque está llena de aire, ocasionada por bacterias que producen este tipo de lesiones. Bueno, aquí les he puesto más diapositivas, esto ya para que lean ustedes mismos. Pielonefritis focal, que ya hemos hablado. Miren en la ecografía cómo se presenta una zona heterogénea, tal vez un poco. Es importante aplicar el estudio Doppler a este nivel. Como saben, el estudio Doppler nos va a ver flujo sanguíneo. Entonces aquí va a haber un aumento de flujo por la inflamación. Entonces, miren muy bien esta parte, ¿no? Que tiene más flujo al estudio vascular. Igual en una pielonefritis difusa, este riñoncito está de una morfología alterada, hiperecogénico, en las fases contrastadas podemos ver
zonas heterogéneas, con retardo en la captación de sustancia contraste. Miren al contralateral, como realza muy bien, el otro no. Y hay hidronefrosis también. Pilonefritis enfisematosa, aire. ¿Cómo se ve aire en la ecografía, doctor? Pues se ve como que un artefacto de cola de cometa a este nivel, ¿no? En la zona de la lesión, zona donde hay aire. Y esto se ve también mucho en lo que es aire en la neumobilia. En la neumobilia se ve mucho este artefacto en cola de cometa. Igual, ¿no? Pielitis enfisematosa. Mira cómo no se nota mucho el aire a veces en en lo que es la ventana normal, ¿no? La ventana de partes blandas. Para eso nosotros tenemos que cambiar a la ventana ósea o ventana pulmonar, donde vamos a ver muy bien estas zonas, ¿no? Y otra vez, ¿no? El artefacto en cola de cometa, incluso que a veces hace pensar que puede haber litiasis acá, pero que no. La litiasis genera sombra acústica, el aire genera cola de cometa. Ya, pionefrosis generalmente cuando ya se va haciendo un absceso, una colección a este nivel importante, y un absceso cortical renal, como se ve en la ecografía, una colección de márgenes, pues a veces son mal definidos, pero lo que te hace decantar porque este sea un absceso es que tiene refuerzo acústico posterior. Esto podría decir una masa, sí, pero no. ¿Por qué? Porque tiene refuerzo acústico. ¿Qué quiere decir? Que refuerza el sonido y por lo tanto deja ver la parte de atrás. Igual aquí. Eh, puedes decir esto es un quiste, no, o es una masa, no. Realza, o mejor dicho, tiene un refuerzo acústico posterior, por lo tanto, es una colección, ¿no? Igual aquí es a veces complicado ver los abscesos en una ecografía, pero en una tomo se ve muchísimo mejor, ¿no? Con la colección y todo eso. Pielonefritis santu granulomatosa, generalmente a veces le llaman el signo de la huella del oso polar o del oso que asemeja, ¿no? A una huellita de algún animal, pero es una dilatación severa, ¿no? Con disminución de la cortical del riñón. ¿Por qué? Por una infección bien crónica, pues, ¿no? Que ha llevado a una destrucción parenquimal. Y la tuberculosis, la gran imitadora. Entonces, la tuberculosis se puede presentar por muchas cosas, por muchas maneras, y cuando es ya crónico, se presenta con calcificaciones, pero no calcificaciones o litiasis renal, sino calcificaciones en las papilas renales, porque es ahí con donde se acumulan a veces los micobacterios, entonces ocasionan obstrucción y se van formando esas calcificaciones con el tiempo. Entonces, muy importante, ¿no? Esta afectación renal de la TB. Y bueno, creo que ahí vamos a quedar. Ya mañana continuamos. Nos falta ver próstata. Bueno, hay un montón de cosas para hablar, sobre todo próstata y testicular, que también es un tema muy importante, sobre todo en pediatría, ¿no? Diferenciar tal vez una orquiepididimitis de una torsión testicular. Eh, y eso ya mañana lo conversamos. Muy bien, chicos, tal vez hay alguna duda. No, doctor, más bien solo aclararle que para mañana ya tengo la reserva en el Auditorio Cayetano. Ahí nos estaríamos viendo de 12 a 1. Ya en el auditorio Cayetano tienen Proyector. computadora, ¿no? Proyector nada Sí, sí, más. sí, Computadora. proyector y para colocar el USB también hay. El señor nos Oh, presta una laptop para conectarlo. Yo lo llevo en USB, no ah, se preocupe. USB. Ah, ya tienes las diapositivas.